a través de la palabra que les da a las personas, a los hermanos, en ese sentir de lo que Dios quiere hacer, a través de la palabra, del mensaje y de muchas otras formas. Quizás te habla a ti en tu casa solito, en tus tiempos de comunión con Dios, o a lo mejor ni tiempo tienes de comunión con Dios, pero Dios te habla de diferente manera y de cualquier manera. Y hermanos, yo creo que el Señor habla de esta manera porque Él quiere, Él anhela en lo más profundo de su corazón que su pueblo vuelva a Él, que el corazón de sus hijos se vuelvan a Él, que dejen sus malos caminos, que se conviertan, que cambien. Y eso es de lo que hemos estado hablando, hermano, de un nuevo nacimiento, de un quebrantamiento de nuestro ser exterior, lleno de pecado y de cosas malas, para que una vez que sea quebrado, surja del interior de cada uno de nosotros esa nueva persona que está ahí, hermano, ya, pero que no ha salido a la luz, porque hay muchas cosas que necesitan ser quebradas, necesitan ser quebrantadas. Y el Señor está diciendo: vuélvanse a mí, no sean como sus antepasados. Hermanos, nuestros antepasados fueron el pueblo de Dios obediente. Y digo nuestros antepasados porque somos parte del Israel espiritual de Dios también. Y tenemos ese ejemplo y esas vivencias de todo lo que aconteció con el pueblo de Israel desde hace mucho tiempo. La gente se apartó del Señor, endureció su corazón, se rebeló contra Dios, se quejó en contra de las personas y en contra de Dios, desobedeció y tuvo consecuencias. Y miramos en la palabra, hermano, que las consecuencias no fueron buenas. Pero el Señor, hermanos, como he estado diciendo, nos está dando una nueva oportunidad para ser realmente hijos de Dios, reflejar la imagen de Dios en nuestra vida, tener un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento y ser diferentes, hermano. Yo no sé si usted esté conforme con lo que hoy es, o le gustaría ser mejor, o le gustaría que el Espíritu Santo trabajara más en su persona y cambiar muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Todos lo necesitamos, hermano. Por eso hemos estado subrayando esa palabra, esa palabra. Es necesario. Porque Dios así lo considera, hermano, que es necesario que cambiemos, que nos volvamos a Él, que le amemos con todo nuestro corazón, que le obedezcamos en lo que Él nos está hablando, para prepararnos, hermano, como dijimos la semana pasada, para nuestro encuentro con Cristo. ¿Se acuerda que dijimos? Todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Todos queremos ir al cielo y muchos dijeron amén. Pero tienes que morir a tu carne, tienes que morir al pecado, tienes que morir esos pensamientos, esas actitudes, esas palabras. De otra manera, hermano, no hay garantía de que podamos estar viviendo la vida eterna con el Señor. No hay una garantía. Usted piensa a lo mejor, o yo pienso que estamos bien,
que pues sí hemos cambiado y para mejorar, pero a lo mejor nos falta mucho, nos faltan muchas cosas, porque el Señor no nos va a recibir, hermano, como somos o como estamos. Por eso Él nos quiere cambiar. Y a veces nos enojamos porque Dios nos quiere cambiar. A veces no nos agrada la forma en que Dios utiliza para cambiarnos y quebrarnos y romper todo lo que se necesita romper en nuestra vida para tener una vida mejor y ser nuevas criaturas. No queremos tener un nuevo nacimiento. Endurecemos nuestro corazón y le decimos a lo mejor al Señor: Señor, ahí luego, sí voy a cambiar, pero dame chance ahorita, mira esto, mira lo otro, y ponemos pretextos, excusas y justificaciones. Y hermano, ¿y si Cristo viene mañana o viene al rato? ¿Le dará tiempo? ¿Le dará tiempo de estar preparado para encontrarse con el Señor? ¿Nos dará tiempo? Así es que tenemos que ponernos a trabajar ahora, hermano. Es ahora, no mañana. El Señor nos está hablando de esta manera porque quiere que sea ahora y no dejarlo para después. No poner como prioridad todas nuestras actividades sociales, intelectuales, de la sociedad o de cualquier otra cosa que nos confunde y nos quite el tiempo para enfocarnos en nuestra vida espiritual. Porque Dios quiere un nuevo hombre y una nueva mujer espiritual, con un nuevo cuerpo espiritual, como va a suceder al final de los tiempos, para entonces sí poder estar con Él y vivir por toda la eternidad. Quiero hablar ahora, hermano, acerca del resultado del quebrantamiento. Hemos dicho anteriormente que Dios quebranta al hombre exterior, a nuestro hombre pecador, a nuestro hombre carnal, de diferentes maneras. Y lo hace a través de la disciplina del Espíritu Santo. Porque sabe, el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en ti. Jesús ya está allá arriba y nos está esperando. Él está preparando un lugar para ti, si es que tú quieres. Pero el Espíritu Santo nos disciplina hoy y lo hace de diferentes maneras. Aplica diferentes clases de disciplina según lo que cada persona necesita. Y mire, lo hace de una manera personalizada, individualizada, porque no lo mismo que necesita mi hermano no es lo mismo que necesito yo. El Espíritu Santo actúa según lo que tú necesitas. Quiebra lo que tú necesitas quebrar. Derriba lo que tiene que ser derribado en tu persona. Por ejemplo, si la característica de alguien es el amor propio, vamos a poner, el Espíritu trabaja de manera específica quebrantando tu amor propio. Cuando el problema en alguien es el orgullo, el Espíritu Santo trabaja para romper ese orgullo. Hay personas que se sienten superiores a otras. Y hermano, en esa inteligencia humana, según actúen en su propia sabiduría, el Espíritu Santo permite que esas personas que se sienten acá muy sabias, muy inteligentes, muy todo lo pueden,
el Señor empieza a permitir que cometan errores constantemente para enseñarles a no confiar en su propia capacidad, hasta que los hace entender lo que Dios quiere y lo que Dios está haciendo, y en un momento dado puedan decir: mi vida no depende de mi sabiduría ni de mi inteligencia, mi vida depende de la misericordia de Dios. Pablo decía: por su gracia soy lo que soy. Y déjame decirte, hermano, que por la gracia de Dios tú y yo somos lo que somos. Le recuerdo que la mayoría o la mayor gracia de parte de Dios la recibimos a través de la disciplina del Espíritu Santo. Y vuelvo a recordarle, hermano, disciplina no es castigo, es corrección, es darte dirección, es enseñarte cómo quiere Dios que hagan las cosas, para que te vayas acostumbrando, para que sea tu forma de vivir la vida en el Señor. Hay personas que creen que nada se les hace difícil, que nada se les dificulta, y no encuentran ningún obstáculo difícil como para hacerles ver su ignorancia y su capacidad. Pero el Espíritu del Señor, hermano, usa toda clase de situaciones para derrotarlos, y tiene que estarlos golpeando una y otra vez hasta lograr que se humillen y reconozcan que a pesar de su autosuficiencia son absolutamente incapaces de hacer las cosas si Dios no lo permite. A veces las cosas que ellos dicen: no, pues esto es bien fácil, esto ya me lo sé, esto no hay problema. A veces las cosas se les salen de las manos y los dejan avergonzados, humillados. En pocas palabras, hermano, el Espíritu Santo opera sabiamente en cada persona de diferente manera según lo que Dios quiere hacer en ellos. Y está con ellos duro y duro hasta no lograr lo que quiere, aunque parezca imposible. Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Si tú alguna vez has pensado: híjole, qué difícil es esto, qué difícil es dejar este pecado, qué difícil es cambiar de actitud, qué difícil, cuánto me cuesta, qué trabajo me cuesta ser diferente, no puedo, lo he intentado, no lo estoy logrando y no lo voy a lograr porque parece imposible. Hermano, para Dios no hay nada que se le dificulte. Dice Jeremías 32:27: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios, hermano? En absoluto, no hay nada que se resista al poder de Dios. Amén. Ahora, ¿con qué frecuencia el Espíritu Santo aplica disciplina en nosotros? Mire, en el caso de algunos, el Señor usa su vara cuando es necesario, castigándolos de forma continua, intensa, constante. Y con otros aplica su disciplina por un tiempo, luego les da un respiro y luego otra vez vuelve a actuar hasta quebrar lo que necesita ser quebrado.
Entonces vemos dos formas en este momento. Hay muchas formas en que el Espíritu obra, pero algunos, mire, una tras otra dicen por ahí: el Señor me está pegando pero duro y no me ha soltado desde ese tiempo ya, que viene sobre mí quebrando y golpeando hasta que yo tenga que cambiar, y no me ha soltado. Y en otros el Señor nos disciplina, nos golpea, nos empieza a quebrantar y de repente nos da un respiro. Pero como normalmente no entendemos a la primera, ahí viene el Señor otra vez y otra vez. Te da un respiro y luego otra vez. Hemos dicho otras ocasiones, hermanos, que tenemos que pasar las pruebas. Y si no pasamos la prueba, Dios nos la vuelve a aplicar. Hoy te dio chance, no la pasaste, y bueno, Dios en su misericordia, ahí está, en su amor. A ver si te cae el 20 y te das cuenta. Pero como no, viene de nuevo. Y el Espíritu Santo otra vez empieza a golpear. Te jala y te trata de corregir y disciplinar en las cosas de Dios. Y son formas diferentes, hermano. Pero déjame decirte que hay una cosa que no cambia. Hay una cosa que Dios no va a cambiar nunca. Dice la palabra que el Señor azota a todo aquel que ama. Y si Dios nos está golpeando a través de su Espíritu, nos está disciplinando y nos está quebrando, hermano, ¿por qué crees que sea? Porque te ama, porque eres su hijo. Quiero leerle Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Quiere usted buscarlo por ahí, léala en su Biblia, en esa versión, y yo le voy a leer esta versión de la Nueva Traducción Viviente de Hebreos 12, del 5 al 11. Dice así la palabra de Dios: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos. ¿Escuchó bien? Si Dios, hermano, no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino son ilegítimos. La Reina Valera dice: sois bastardos. Y a mí esa palabra como que se me hace muy fuerte, ¿no? Antes, yo me acuerdo hace tiempo que se usaba mucho esa palabra en forma despectiva para a los hijos que que estaban fuera del matrimonio, y les decían y se lo recalcaban: tú eres un bastardo.
Ay, yo siento que se oye feo. Pero la palabra sí lo dice en su Biblia. Aquí la está diciendo de esta manera, de otra manera. Dice: ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino son ilegítimos. Y luego el 9 él dice: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Nuestros padres terrenales nos disciplinan, hermano, y los seguimos amando, ¿no? Y los seguimos respetando. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. La disciplina de Dios siempre es buena a fin de que participemos, hermano, de su santidad. Y el 11 termina diciendo: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Hermano, cuando ustedes le dieron su cinturonazo, ¿era agradable? Cuando le dieron su zape, ¿le agradó? Cuando le jalaron, porque antes le jalaban a uno de acá, ¿no? Las patillas. O le daban a uno el pellizcote que te dejaban aquí, un hematoma, ¿no? Y nos dolía y nos enojábamos. Y por eso dejamos de amar a nuestros padres. Por eso dejamos de respetarlos. ¿No, verdad? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Después del pellizcote y del cinturonazo, miren, nos alineábamos, ¿no? Pero de esa manera vivíamos bien, ¿no? Mejor derechitos, pero nos iba mejor. El Señor al que ama lo va a disciplinar, y al que no ama, el Señor nos ama a todos, hermanos, y te quiere disciplinar. Permítele al Espíritu Santo imponer su disciplina santa en tu vida, porque es para tu bien, es para mejorar, para cambiar lo que tenga que ser cambiado y ser personas diferentes, aquí en la iglesia y allá afuera también. Deja que el Señor te toque. Ahora, en la actualidad, hermano, ya no podemos ni regañar a nuestros hijos, mucho menos pegarles. Ya te demandan en algunos lados cuando los disciplinas y los corriges. Pero ¿qué ha sucedido o qué consecuencia ha habido de todo esto? Que los hijos se descarrían y se pierden, pues. Ya no les puedes decir nada ni regañarlos. Ya no le puedes decir a alguien: oye, hijo, ya no llegues tan tarde, te fuiste allá con tus cuates, pero pues llega temprano y ya no le entres tanto acá al vino. Y se enojan. No me digas nada, tú no eres nadie para decirme, yo voy a vivir mi propia vida. Ándale pues. ¿Y al rato cómo están?
alcoholismo, drogadicción, vicios, pecado, y se pierden. Dejemos que el Señor nos toque, hermano, que nos discipline, que nos muestre su amor. Porque si el Señor te disciplina, hermano, quiere decir que eres un hijo amado por Dios. Mira, algunos pueden ser tocados en la parte emocional, otros en su inteligencia, pero el resultado siempre va a ser el quebrantamiento de tu voluntad. Porque el Señor tiene un solo objeto, un solo objetivo: herir el yo de cada persona y doblegar tu voluntad y mi voluntad. Ese es el objetivo de Dios. Pero en sí, ¿cuál es el resultado del quebrantamiento y la disciplina del Señor? Porque, hermanos, tiene que haber un resultado, ¿no? A veces yo le digo: Señor, pues ya sé el resultado, ya conozco el resultado de tanto que me estuviste duro conmigo. Ahora el resultado es algo agradable. Ahora tengo una vida mejor. Ahora vivo bien. Ahora he cambiado mi actitud, mis pensamientos y aún mis palabras. Yo veo el resultado, ¿no? Y todos necesitamos ver el resultado del quebrantamiento. ¿Por qué tanto el Señor te quebró? Porque quiere un buen resultado para tu vida. Ahora, hay una característica, una entre algunas otras, que muestra que alguien ha sido sometido a la revelación de Dios y a la disciplina del Espíritu Santo. Y todo aquel que ha sido sometido a esto, hermano, tiene una característica: se vuelve dócil. La docilidad es la señal de una persona que ha sido quebrantada. Todo aquel que ha sido quebrantado por Dios se vuelve dócil. Mire, la cáscara que nos rodea, hablábamos de las semillas, ¿se acuerdan? La cáscara que nos rodea es dura, hermética, debido a que hay muchas cosas en nosotros que la hacen de esa manera. Y tiene que ser quebrada. Si ponemos otro ejemplo, somos como una casa sostenida por muchas columnas. A veces la columna en nuestra vida es igual, hermano: el orgullo, la soberbia, la rebeldía, la vanidad. Eso es lo que nos ha sostenido durante mucho tiempo. Son columnas que se van formando en nuestra vida. Pero cuando Dios derriba las columnas una por una, ¿qué sucede? La casa entera se derrumba. Es decir, cuando Dios va derribando una por una las columnas de tu ser, como dijimos, la rebeldía, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la vanidad, la desobediencia, ¿qué pasa? Que llega el momento en que, totalmente quebrantado, te derrumbas, para que entonces Dios pueda volver a edificar una nueva vida en ti. Dios va a quebrar cada columna, va a derribar cada columna que no esté bien en tu vida, hermano. Y te vas a derrumbar, va a llegar un momento en que te vas a derrumbar. Pero Dios no te va a dejar así. ¿Qué va a pasar? Que Dios va a empezar a edificar de la forma correcta en tu vida.
va a empezar a edificar en ti una nueva vida. Porque una vez eliminada toda esa estructura exterior, el yo interior se derrumba para que te conviertas en una persona humilde, en una persona dócil, en una persona mansa, sencilla, flexible, manejable por Dios. Ahora, fíjese una cosa. No debemos de pensar que las personas que hablan de modo suave, que hablan muy tranquilo, a lo mejor dices, este hombre, esta mujer es sumiso. No debemos pensar que no son obstinados. Y mire, en el diccionario la palabra obstinado significa terco, testarudo. Y me dio, cuando estaba yo buscando este significado, un poco de risa, ¿no? Porque uno de los significados que también trae ahí dice que es un cabezón. Y yo recuerdo que anteriormente las abuelitas le decían a uno, eres un cabezón. ¿Sí se acuerda que alguna vez a lo mejor le dijeron, no seas cabezón, no seas testarudo, no seas obstinado? Porque en muchos casos a lo mejor los de voz más apacible, tranquila, resultan ser más inflexibles en su interior, y esa dureza se relaciona con el carácter, porque la dureza, hermano, del corazón se refleja en el carácter, no en el tono de voz. Muchos aparentan ser dóciles, tímidos, pero ante Dios son muy tercos, muy duros, muy orgullosos y autosuficientes como otros. Aparentemente, ay, mira qué persona tan tranquila, pero cuando Dios les habla, hermano, son obstinados, cabezones, pues. Y en esos casos Dios tiene que quitar de en medio todas esas cosas, quebrantarlas una por una, y tiene que aplicar su disciplina las veces que sea necesario. ¿Usted cuántas veces ha corregido a sus hijos, hermano? A veces los hijos entienden a la primera y se corrigen, pero a veces tienes que estarles dando una y otra vez. ¿A poco no es cierto? A veces tenemos que darles 2, 3, 4 veces hasta que entienden. Afortunadamente yo, hermano, a mis hijos creo que les pegué una vez, 2 veces cuando mucho. En otras utilicé otro método, como meterlos al agua fría en la regadera cuando estaban haciendo berrinche. Pero hay que disciplinar, hay que corregir. Y mire, lo que yo les hice a ellos fue más que suficiente, porque entonces se tuvieron que alinear.
Hermano, Dios nos aplica la disciplina las veces que sea necesario. Y por su gracia es que después de repetidos golpes, Él va a lograr derribar lo que se está resistiendo a su voluntad, lo que se está resistiendo a su obra. Pero quizás ese severo castigo va a producir en nosotros el temor de Dios. Ese temor reverente, hermano, de respeto, para no querer ya hacer o decir lo mismo que hemos dicho toda la vida o que hemos sido toda la vida. Porque ya no vamos a tener tanta libertad de hablar sin que el Espíritu Santo nos detenga. Mira, hermano, yo a veces he querido hacer un montón de cosas, decir un montón de cosas. En estos últimos tiempos he querido hacer muchas cosas y yo le he dicho al Señor: Señor, no me permitas hacer algo que no venga de ti. No me permitas hablar algo que no sea tu voluntad. Y mire que he estado dispuesto a hacer algunas cosas de ya, y el Espíritu Santo no me lo ha permitido. Ya no me da la libertad de hacerlo. Porque las cosas van a ser cuando Él quiera y como Él quiera. No como yo quiera, ni cuando yo quiera. Pero últimamente he querido hacer algunas cosas que me han tenido inquieto, como dudando si lo hago o no lo hago. Pero sabe que he estado orando y diciéndole: Señor, dime si lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Y he sentido paz en mi corazón. Como que el Señor me dice: Sas, no te lo dejé hacer antes porque no era el momento, pero quizás lo puedas hacer ya. Mire, puede parecer que la disciplina del Señor solo afecta a nuestro aspecto externo, pero la realidad es que todo nuestro ser se tiene que volver más dócil y sumiso ante la mano de Dios. ¿Se acuerda el versículo que leímos la semana pasada cuando Moisés fue con Faraón? Una vez, dos veces. Y luego el Señor le mandó decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no te has de humillar delante de mí? ¿Hasta cuándo? Y el Señor, hermano, te está diciendo y me está diciendo a mí: ¿hasta cuándo te vas a resistir a que yo obre en ti, a que quebrante tu corazón, a que rompa lo que tenga que romper para que surja una nueva persona? Quiero hacer algo mejor de tu vida, quiero hacer algo mejor en tu matrimonio, quiero hacer algo mejor en tu familia, pero te estás resistiendo a lo que yo quiero hacer y te he estado golpeando y ni así aprendes. ¿Y hasta cuándo, pues, me vas a permitir obrar? ¿Hasta cuándo vas a endurecer tu corazón? Pero cuando nos volvemos dóciles y cuando nos volvemos humildes delante de Dios, es cuando podemos entonces abandonar las prácticas que no agradan a Dios. Y al menos en esas áreas no nos atreveremos a desobedecer más al Señor, ni a defender nuestra posición ni nuestras ideas. ¿Sabe por qué? Por temor a Dios.
no nos vamos a atrever a actuar por nuestra cuenta y en el área en que ya llegamos a ser dóciles ante la mano de Dios. Y mire, mientras más disciplina recibimos, más dóciles y manejables nos volvemos. Porque esta docilidad y flexibilidad en nosotros indica que la obra del quebrantamiento que Dios realiza ya se ha ampliado en nosotros, va ganando terreno en nuestras vidas. Porque una persona que no ha llegado a ser dócil, flexible, sensible, con un espíritu enseñable, todavía necesita ser quebrantado por Dios. O a veces hay casos en que algún hermano puede tener o ser muy agradable, incluso tener dones espirituales, pero cuando te relacionas con esa persona, te das cuenta de la falta de quebrantamiento en su vida. Es decir, no tienen un nuevo nacimiento, no han llegado a ser nuevas personas. Y tienen dones, pero no han sido quebrantados. Hay muchos en esa condición. Y cualquiera percibe el carácter áspero que tienen. Pero andan diciendo yo tengo temor de Dios. Pero no es así. Porque siguen haciendo lo mismo siempre. Siguen actuando igual siempre porque no han sido quebrantados por el Señor. Pero una vez que han sido quebrantados, se vuelven dóciles, tratables. Es fácil reconocer la dureza de una persona, solamente con tratarla. A veces yo he tratado con muchas personas, hermano, pero a veces con solo platicar 2-3 minutos con alguien, dices, esta persona no ha sido tocada por el Señor. Cuando alguien ha sido disciplinado en cierta área de su vida, será liberado de la vanagloria, del orgullo, del desenfreno, de las actitudes erróneas, y además se va a manejar en su vida con temor de Dios y con docilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando. Oiga, la Biblia usa muchos símbolos al referirse al Espíritu Santo. Algunas veces lo pone como fuego, algunas otras lo pone como agua. El fuego denota el poder del Espíritu Santo, mientras que el agua habla de su pureza. Otro símbolo del Espíritu Santo muchas veces es como una paloma. ¿Cómo es una paloma? Dócil, pacífica, mansa y no expresa dureza alguna. Mire, mientras el Espíritu de Dios implanta su naturaleza a través de su Espíritu, poco a poco vamos adquiriendo la naturaleza de esa paloma. El hecho de que nos volvemos dóciles, sumisos, como resultado de nuestro temor santo, es una señal de que la obra de quebrantamiento de Dios está realizándose en nuestra vida. Y una vez que es quebrantado el hombre, como dijimos, se manifiesta la docilidad, producto de ese temor reverente a Dios. Cuando las personas se relacionen con Él, no van a encontrar dureza, ni violencia, ni severidad.
lo que anteriormente quizás los caracterizaba. Aún el tono de su voz y su actitud se suaviza después de recibir la corrección del Señor. Y de su interior un temor a Dios fluye por medio de nuestras palabras y de nuestra actitud, y el Espíritu nos transforma en una persona dócil. Por eso, escúcheme bien, por eso, si queremos reflejar la imagen de Cristo en nosotros, necesitamos estar dispuestos a ser quebrantados. Ahora, ¿qué es una persona dócil? Una persona dócil es una persona fácil de tratar, alguien a quien le resulta fácil hablar con otros, incluso capaces de pedir ayuda a los demás. Hay personas, hermanos, que tienen tan duro su corazón que no tienen un buen trato con las personas. Su hablar no es como Dios quiere. ¿A cuántas personas nos encontramos por aquí, por allá, criticando, chismeando, juzgando, señalando? Y cosas duras, fuertes, que ni les consta, pero que con tal de dañar, las hablan. Y no necesitan la ayuda de nadie. Dicen: yo solo puedo, yo sola puedo. Yo no necesito de mi hermano, de mi hermana, ni del pastor. Yo no necesito. Yo estoy bien y yo sé lo que hago y mi vida va en camino correcto y yo estoy bien. Porque, hermano, cuando alguna vez he querido señalarle a alguien sus errores o exhortarlo en algo, no, yo estoy bien. Oye, ¿no necesitas que te ayude? No, yo puedo, no necesito de nadie. Casi me dicen: yo ni necesito de Dios. Alguien que ha recibido suficiente disciplina de parte de Dios, su manera de ser es diferente. Su mentalidad, su parte afectiva, su voluntad. Y a veces se reciben tantos golpes que ya resulta fácil poder mirar nuestros errores, confesarlos incluso. Cualquiera puede hablar con esa persona porque su cáscara ha sido quebrada. Es capaz de aceptar la opinión de los demás, el consejo, las enseñanzas de otros. Es trasladado, hermano, su ser a otro nivel espiritual y está dispuesto a recibir de los demás. Porque como resultado de ser dóciles también nos volvemos sensibles. Y a veces somos tan sensibles que logramos mirar o percibir tan claramente lo correcto de lo incorrecto. Lo correcto de lo incorrecto. A veces dices: híjoles, estoy mal, porque esto no es correcto. O a veces decimos: esto es correcto, porque el Señor así me lo ha enseñado. ¿Y por qué el Señor nos habla de esta manera, hermano? De sencillez, de humildad, de cambiar, de ser sensibles, de tener un espíritu enseñable, de permitir que otras personas tengan palabra de Dios para nuestra vida y nos ayuden
a superarnos. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque una vez que entendamos estos conceptos, entenderemos entonces el significado de lo que es el cuerpo de Cristo. Porque tú y yo, todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Solo aquellos que han sido quebrantados podrán tocar el espíritu del otro. El sentir de los demás miembros de la iglesia. Cuando alguien ha recibido esa sensibilidad de lo espiritual, entenderá el problema de su hermano, la situación que está viviendo, le llevará a orar por él, a interceder, a darle una palabra de ánimo, de exhortarlo, de aconsejarle. ¿Por qué, hermano? Porque ese miembro, ese hermano, esa hermana, junto contigo y junto conmigo, son miembros del cuerpo. Y lo que él sienta, si es que ya eres sensible, lo que tu hermano sienta, lo vas a percibir. Y te vas a convertir en una persona que le va a ayudar, que lo va a levantar, que le va a dar una palabra de Dios para animarlo. Porque el sufrimiento de esa persona, hermano, te está tocando a ti, te está llegando a tu corazón. Su espíritu se conecta con el tuyo. Pero hay personas, hermanos, que son como un miembro mecánico, como un brazo de un robot, o a veces esos brazos artificiales que le ponen a uno, que no sienten. Aunque todo el cuerpo de Cristo perciba algo, ellos permanecen indiferentes. No les importa lo que los demás miembros del cuerpo estén sintiendo. Dice Primera de Corintios 12, 26 y 27, si una parte, están hablando del cuerpo, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte le da honra, todas las partes se alegran. 27, todos ustedes en conjunto, escucha lo que te está hablando Dios. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Por eso repito nuevamente, hermano, necesitamos ser quebrantados. Ahora, ¿por qué el Señor quiere todo esto, hermano? Porque como otro de los resultados, el Señor quiere edificar su iglesia. Hablamos del resultado del quebrantamiento que se expresa en docilidad, sensibilidad, sencillez, humildad, aceptar la ayuda de otros, poder ser edificados. Y las personas solamente pueden ser edificadas por el Señor, no por las personas, por el Señor. Cuando todo lo que le estorba a la obra de Dios ha sido derribado. Hablábamos hace ratito de las columnas, ¿no? El Señor va derribando columna por columna en nuestra vida hasta que nos derriba. Y entonces, como dije,
el Señor empieza a edificar. Yo no sé, hermano, si tú necesites ser derribado y que todas tus columnas que estorban a la obra de Dios quieras que sean destruidas. Pero te digo una cosa, sería lo más conveniente, para que entonces el Señor comience a edificar un hombre, una mujer, una vida conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. De otra manera no puede. Y entonces, cuando nos volvemos sensibles por la obra del Espíritu Santo, podemos entonces tocar la conciencia y el sentir de la iglesia. Nuestro espíritu se abre y podemos percibir el espíritu y el sentir de la iglesia y transmitirnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido un sentir por la iglesia. No por este edificio, bueno, también va incluido. Pero por la iglesia. ¿Usted ha tenido alguna vez un sentir por la iglesia? ¿Has sentido que lo que está pasando a veces duele? ¿Que necesita de la ayuda de Dios? ¿Has sentido alguna vez carga por la iglesia? ¿Le importa lo que pasa en la iglesia? Espero que sí. Pero ¿sabe? A otros no les interesa lo que la iglesia esté pasando. Solo vienen y se van. Pero si queremos practicar la vida en el cuerpo de Cristo, es indispensable tener esa sensibilidad. Porque sin esa sensibilidad que trae el Espíritu de Dios, es imposible tener una vida dentro del cuerpo de Cristo. Cuando tú sientes carga o te vuelves sensible por la iglesia, entonces quiere decir que formas parte de ese cuerpo. Cuando no sientes nada, entonces no formas parte del cuerpo. Pero tenemos que tener esa sensibilidad para que caminemos juntos. Somos parte del cuerpo de Cristo, amén. No todos iguales, dice la palabra, ¿verdad? Unos son mano, otros son pie, otros son oreja, otros son ojo, otros son lengua, otros son... Pero es parte del cuerpo. Y cuando formas parte del cuerpo, necesitas caminar en unidad, necesitas caminar junto a los demás, seguir las instrucciones de la cabeza. Y la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. En consecuencia, mientras más quebrantamiento experimentemos, más fácil nos va a ser ajustarnos al cuerpo de Cristo y seguir los impulsos y la voluntad de Dios para el cuerpo. Y el mayor beneficio, ya quiero terminar, que vamos a recibir con el quebrantamiento, hermano, no consiste en que nuestros errores son corregidos, sino en que nuestro espíritu tenga que abrirse y hacernos aptos para recibir de otros la provisión del Espíritu y podamos aceptar con sencillez y humildad la ayuda espiritual que cualquier hermano pueda darnos.
Oiga, a mí mucha gente se me acerca y me dice: oiga, pastor, con todo respeto, tengo un sentir de Dios para usted. Dios me dio una palabra. Y yo siempre les digo: adelante, hermano. Y a veces el Señor me ha mandado decir, como le he comentado algunas otras ocasiones, cosas que no me gustan, que no me agradan, pero las recibo. Y no le estoy diciendo al hermano: no, mi hermano, usted ni sabe, usted eso no está bien, no, yo no creo que Dios me mande a hablar de esa manera con usted. Además, ¿usted quién es? Porque algunos piensan que solamente los líderes, los supervisores, los pastores, los líderes de intercesión pueden traer una palabra de Dios a tu vida. Eso no es cierto. La mayoría de las veces está bien, pero cualquier persona puede ser usada por el Espíritu Santo, hermano, para llevarte un mensaje, para darte una palabra. El Señor, hermano, usa cualquier persona que esté en comunión con Él para decirle: ve y di. No importa si es el pastor, tú ve y haz lo que te estoy diciendo. Y tenemos que ser obedientes, hermano, porque Dios quiere que juntos como iglesia seamos edificados. Y mucha de la palabra que me han traído, hermano, me edifica. O me hace ver algunas cosas en las que no estoy bien. El Señor quiere edificar su iglesia. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere edificar tu vida y la del que está a tu lado y el que está atrás y enfrente y en el otro lado. Dios quiere edificar su iglesia. Yo no sé si tú quieras que el Señor te edifique. ¿Qué es edificación? Dije que ya iba a terminar, pero no es cierto. ¿Qué es edificación? Hermano, edificación en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no es la acumulación de ideas o conceptos o doctrinas. Edificación es un contacto del Espíritu de Dios con nuestro propio espíritu. Y quiero decirle, hermano, que el Espíritu de Dios puede brotar de cualquier hermano, ya sea en una reunión, en forma personal. Podemos tener experiencia de ser alimentados y reconfortados. Y tan pronto como el Espíritu de Dios se activa en otros, los otros se conectan conmigo. Cuando el Espíritu de Dios se conecta con los demás y los demás se conectan con tu espíritu, déjeme decirle, eso se llama comunión. Eso se llama comunión dentro del cuerpo del Señor. Mire, podemos decir que nuestro espíritu es como un espejo. Cada vez que recibimos edificación es como si alguien puliera nuestro espíritu y lo hiciera brillar un poco más. La edificación se lleva a cabo en nuestro espíritu cuando es tocado también por el espíritu de los hermanos o por el Espíritu Santo, de lo que fluye del espíritu de los demás hermanos. Hermanos, podemos encendernos, podemos orar unos por otros, podemos experimentar lo sobrenatural de Dios. Como miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos. Siempre he dicho una cosa: en el reino de Dios nadie es indispensable.
Porque hay personas que dicen, pues a ver qué hace sin mí la iglesia, yo me voy de la iglesia y a ver qué hacen. Cuando yo me encuentro con ese tipo de personas y me dicen, a ver qué hacen sin mí, yo no les digo, pero lo pienso, pues vamos a estar mejor. Todos nos necesitamos, hermano. A muchos les resulta difícil recibir la ayuda, pero tenemos que orar por esas personas, que Dios quebrante sus corazones, hermano. Me voy a saltar un poco porque la verdadera edificación de la iglesia, hermano, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, el fluir, el mover del Espíritu Santo en nosotros, en los demás, en cada uno, para poder conectarnos con las demás personas que son miembros también de la iglesia. Y cuando todos nos conectamos, entonces vamos a ser mayormente edificados como iglesia de Dios. Esa es la manera en que somos edificados, hermano. A veces tenemos la idea equivocada de que solamente escuchar los mensajes nos edifica. Porque a veces puede suceder que hoy escuchamos una palabra, un mensaje, y el siguiente domingo oímos el mismo tema y nos aburrimos. Ya van a hablar otra vez de lo mismo. Pues eso ya lo dijeron. Hace 8 días hablaron de eso. El pastor ya lleva 3 semanas tocando ese tema. ¿Para qué? Y nos aburrimos. Y estamos ansiosos de irnos porque ya nada más estamos viendo el reloj. Ya mejor me voy. Pensamos que con escuchar una enseñanza una sola vez, o la palabra de Dios una sola vez, es suficiente. Creemos que nuestra vida cristiana gira en torno a las doctrinas. Pero es necesario entender, hermano, que la edificación se relaciona con el Espíritu y no con las doctrinas. Las doctrinas nos ayudan, sí, mucho. Porque cuando la persona que está dando el mensaje es usado por el Señor y comparte un mensaje, entonces ese mensaje te puede liberar, te puede ayudar, te puede conmover, puede que te puedas arrepentir, porque la obra del Espíritu Santo está haciendo su trabajo en tu corazón. Y entonces vamos a recibir ayuda. Y cuando una persona ahí que está en su lugar es tocada por el mensaje y la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, y se derrumba en ese momento y llora y clama y hasta se hinca y comienza a llorar, entonces los demás podemos acercarnos y poder orar por esa persona y poder sentir lo que esa persona está sintiendo y decirle: mira, no te preocupes, el Señor te va a ayudar. El Señor te va a perdonar. Todo eso que traes en tu corazón va a quedar atrás y el Señor va a hacer de ti una nueva persona. Tal vez quizás las enseñanzas sean las mismas, pero cada vez que una predicación y la palabra de Dios toque verdaderamente tu corazón, va a liberar tu espíritu. Vamos a ser purificados, vamos a ser lavados.
La edificación en la iglesia es un intercambio entre tu espíritu y el de que está a tu lado y el mío y el de los demás. Esa es edificación. No es un aumento de conocimiento. Dice la palabra 2 de Corintios 3:6 en su segunda parte, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. No es lo que sepas, no es lo que conozcas, no es el conocimiento, no es la letra, es el espíritu el que te da vida. Y entonces vamos a poder recibir edificación, bendición. Nos conectaremos con los demás. Les podemos ayudar, nos pueden ayudar. Siempre estaremos dispuestos a recibir la ayuda que venga de Dios. Porque la iglesia en su totalidad será nuestra provisión, hermano. Imagínense cuántas bendiciones vamos a recibir de las riquezas de Dios depositadas en su cuerpo, en su iglesia, que podamos tomarlas. Cada persona puede ser de bendición, hermano. Si somos quebrantados, recibiremos ayuda siempre a través de cada hermano que Dios use para edificarnos. Hermanos, debemos darnos cuenta de lo importante. O sea, yo no sé, yo espero que usted se dé cuenta de lo importante que es el quebrantamiento de nuestro hombre exterior, porque es un requisito fundamental para poder servir al Señor y para recibir el suministro de bendiciones de parte de Dios y la edificación de su iglesia. Si no entendemos esto, como se lo dije yo desde el principio, no va a pasar nada en tu vida, pero tampoco vas a ayudar a la iglesia. Serás un brazo mecánico, robótico, que viene, se sienta, hace, pero no siente, no actúa, no nada. Queremos que nuestra iglesia sea levantada y edificada, hermanos. Ese es el propósito. Ese es el tema. Queremos ir al nivel donde Dios nos quiere tener, un nivel más de gloria. Yo no sé si tú lo deseas, pero el Señor sí lo desea. Pero no nos puede llevar porque primero necesita quebrantarte, necesita humillarte, necesita golpearte hasta que hagas su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque te está preparando para que ocupes ese lugar que Cristo está preparando allá en el cielo para ti. Hay un lugar, una casa en el cielo que tiene tu nombre. Tú decides si la ocupas o no. Porque si tú no la quieres, otro la va a querer. Es mejor que nos dispongamos a recibir el trato y la disciplina de Dios para nacer de nuevo y tener una nueva vida en Cristo aquí desde ahora. Es ahora. Es hoy. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, reconocemos que sin ti no somos nada. Perdóname, Dios,
por resistirme, por oponerme a que tú hagas tu obra en mi corazón y en mi vida a través del Espíritu Santo. Señor, perdóname por la dureza de mi corazón, porque no he cambiado, porque nada ha pasado en mí, porque he sido tan duro para recibir lo que tú traes, aunque sea corrección y disciplina, que no ha habido ningún cambio en mi vida, ni la habrá si sigo teniendo la misma actitud delante de ti. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. No has de humillarte delante de mí. No te estoy pidiendo que te humilles delante de las personas, te estoy pidiendo que te humilles delante de mí. Pero ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces tengo que golpear tu vida para quebrarte? ¿Cuántas veces tengo que derribar lo que el enemigo ha levantado para poder hacer mi obra? ¿Cuántas columnas tengo que derribar en tu vida para que yo pueda edificar lo que yo tengo pensado para ti? Yo tengo propósitos para ti, yo tengo planes para ti, yo tengo un diseño de vida para ti, pero no lo puedo hacer porque tú no lo permites. Humilla tu corazón delante de mí, dice el Señor. Déjate quebrantar. Lo que yo quiero para ti no es malo. Lo que yo deseo en mi corazón para tu vida es de bendición. El propósito es mucho mayor y mejor para ti. No endurezcas tu corazón. Deja que mi trato te vuelva humilde, dócil, enseñable, y yo pueda entonces edificar lo que yo quiero hacer en tu vida. Si me lo permites, yo haré grandes cosas. No voy a hacer una chocita, voy a hacer un edificio de ti que llegue a niveles que tú ni siquiera te imaginas. Y todo será para que puedas vivir y disfrutar esa permanencia en el cuerpo de Cristo, de ese lugar donde yo te he puesto, con esas personas que están a tu alrededor, y que puedas ser sensible a lo que pasa en la iglesia, para que puedas ayudar a edificar la iglesia. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. La iglesia me pertenece a mí. Y si tú edificas mi iglesia, siempre habrá una recompensa para ti, de bendición y de bienestar para ti y para todos los tuyos. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, porque no me has desechado a pesar de mis errores, porque aún sigues pensando en mí y quieres lo mejor para mí. Gracias, Dios, porque no tengo un mejor Padre que tú, y no hay nadie que me quiera ayudar más que tú. Los hombres fallamos, las personas se equivocan, pero tú no. Y tu voluntad para mi vida y para mi casa siempre será perfecta, así como para la iglesia. Gracias te doy, Dios. Enséñame, corrígeme, disciplíname, quebranta, quita de mí todo lo que estorba, porque yo quiero estar contigo desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por esta palabra y por darme a conocer
tu voluntad para mi vida y para esta iglesia también. Bendecimos tu nombre y te exaltamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, haz lo que tengas que hacer en mi vida. No importa que me duela, no importa que no me agrade, no importa si me resisto, haz lo que tengas que hacer conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.